Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Seguimos en Apocalipsis, esta es la sesión 248, es el capítulo 11, la parte 7, y es los dos últimos versículos del capítulo 11. Con toda intención cambié los títulos que he estado manejando, primeramente estaba utilizando los dos testigos, que habla de los dos testigos, y después cambio a la iglesia porque los dos testigos representan la iglesia, por eso lo cambié. Y en esta parte le estoy poniendo el juicio final, con toda intención, porque es importante ver que el Apocalipsis, como he repetido en varias ocasiones, está en paralelos progresivos. El Apocalipsis no está escrito linealmente, porque si yo pongo es el juicio final y voy en el capítulo 11 y tiene 22, entonces pues ya lo debía haber terminado. O tengo un error en el 20 en el 11 con el 22, o tengo un error en el título, pero realmente los dos, estos serían los errores. El punto importante es que vamos ahorita a terminar un paralelo y después en el capítulo 12 que estamos bien, vamos a ver las que siguen, vamos a iniciar ahora nuevamente desde el principio a lo mejor con un poquito de cambio, con más información que se han estado viendo, ahorita ya se ve más claro. Vamos a estar utilizando también otros versículos, en especial los que del capítulo 6 que estábamos viendo, los voy a apuntar. Ahorita en las presentaciones los tengo. De manera que veamos cómo se va utilizando y es parte de lo que va, es la parte progresiva de cada una de las secciones. Así que vamos a dar inicio nuevamente con la lectura. Vamos a leer, pero me voy a ir desde el 15, que es el primer versículo que habla sobre la séptima trompeta. Ok, vimos las seis anteriores y ahorita la séptima trompeta que entra. Hubo un pequeño paréntesis en los versículos anteriores como antesala a esta séptima. Entonces, leo capítulo 11, 15 al 19 y el 15 al 17 fueron los que ya vimos, pero para tener un poquito más de trasfondo y nos vamos a solamente a concentrar en estos dos últimos versículos del capítulo 11, que son el 18 y el 19. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Ok, entonces vemos aquí, otra vez damos como comentario, séptimo ángel tocó la trompeta, por lo tanto es de la séptima trompeta, porque los otros tocaron cada uno una trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, estos son los versículos, esta es esa introducción que se está hablando y toda esta alabanza que se tiene también en los cielos. Es importante que muchas veces, eso es muy típico de una mentalidad más de pietismo. Por ejemplo, cuando hablan de que leemos aquí el Señor Todopoderoso y utilizan muchos este tipo de expresiones tratando de adornarlo un poco más sus comentarios, muchas veces queriendo pues sentir, aparentar, verse o como quieran verlo, más espirituales, ¿no? Entonces, pero no ese es el punto, esa es la adoración y estamos en el final completamente ya del juicio. Y veamos en el 18 y se dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. Estos son los únicos dos y tienen muchas cosas ahí. Así vamos a sacar un poquito más de información de estos versículos. Y básicamente los versículos 18 al 19 describe la primera expresión
de Dios del inicio y el fin de su reino, no lo que el reino después se termina, sino que entra en su consumación. Las naciones malvadas o incrédulas se indican como enfurecidas, por eso habla, se airaron. Y lee otra vez el versículo 18, y se airaron las naciones, ¿ok? Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios los juzga, o sea, con fuerza en respuesta a sus malvadas intenciones, ¿ok? Porque vemos que aquí estos precisamente, a los que dice a destruir, a los que destruyen la tierra. Todo el otro pueblo están destruyendo la tierra como tal, porque al final de cuentas, desde el inicio empieza esta situación. Dios creó todo y creó también, obviamente, la tierra para poder poner ahí al hombre en el jardín del Edén, al humano, que es Adán. El nombre, el término, la traducción humano es Adán. Adán no es un nombre propio así como tal, sino es lo que significa hombre, humano. Entonces lo pone en la tierra y después todos estos otros seres, ¿verdad? Todos los Elohims y todos los demás que caen, quieren entonces dañar y acabar con todo esto. Eso es parte del plan y es lo que al final de cuentas, como habíamos visto en los versículos anteriores, como esto de los 3 años y medio y todo lo que hablamos, cuando va a venir esa gran persecución porque Satanás es liberado. ¿Ok? No hablo que está atado como así de manos. En el capítulo 20 habla, y vamos a ver después, que ha sido encadenado, pero está encadenado limitado nada más para ciertas, para que no confunda las naciones. No indica que está en total aislamiento. Muchas personas creen que está así, pero no es que está así. En ninguna parte dice que está completamente encadenado de manera que, además, no puede uno meter una cadena a una persona, a un ser celestial como tal, sino es una manera también de describirlo, ¿no? Como cuando una persona dice es que estoy atado aquí en el trabajo, no es que está atado, sino que tiene mucho trabajo. Entonces, el juicio final se expresa en la expresión y tu ira ha venido, ¿ok? En esta parte de la segunda oración de este versículo. Se airaron las naciones, ¿ok? Veamos todo que están enfurecidas todas las naciones y ahora la ira de Dios viene y los va a acabar. Entonces, esta es una cuestión, si vemos nosotros en el Antiguo Testamento, hay muchísimas expresiones, como dice, mi es la victoria, mi es yo pelearé, mi es la guerra, ¿no? De él, entonces, pero todo lo está hablando, dice, mi es la victoria, yo daré, el, que ganen, porque eso apunta totalmente aquí. No puede hacerse de otra manera porque entonces sería por los méritos de las personas. Y eso, si lo vemos, es parte del Evangelio, en esa entrada, en esa manera en que se está hablando. Y ahora aquí es Dios el que va a entrar y hará el juicio. Tu ira ha venido, ¿ok? Ese es punto. Y después te habla aquí, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y dice también a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Entonces va a juzgar a los muertos y recompensar a los otros. Cada vez que la palabra ira se utiliza en el Apocalipsis, se refiere al fin de los tiempos. Es importante, ¿no? Hay palabras que pueden tener diferentes acepciones en diferentes partes de la Biblia y es parte de determinar cuándo se utiliza, cuándo se utiliza diferente. Por ejemplo, una de ellas es la palabra era o los tiempos o el año. Tiene diferentes connotaciones, pero tenemos que entender cuándo se aplica en una y cuándo se aplica en otra. Entonces, en el versículo, de unos versículos anteriores, en el capítulo 6 de Apocalipsis, del 16 y el 17, veamos cómo utilizan esta palabra. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ok? Vean que aquí también, obviamente, ya ponen a Jesucristo, ¿no? Aquí se está viendo en la ira del Cordero, pero vean es que está sentado en el rol de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces veamos que la palabra ira
asociado al juicio final. Y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En el versículo 17, perdón, es 16 y 17, en el capítulo 14, versículo del 10 al 11, otro ejemplo de ira, el mismo de Apocalipsis, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos a santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vemos otra vez que está enfocada a un juicio final. Último, 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Otra vez viene aquí la cuestión del juicio divino. Así que ira está relacionada y y otro más dice el 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa del lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, todas estas partes de los versículos que estamos hablando está, va a referenciar y se habla sobre el juicio final. Vean que una y otra vez se está hablando en diferentes. Y vuelvo a repetir esto para que podamos ver con más claridad que son paralelos, no es lineal. Lo que está hablando, la manera en que se escribe el Apocalipsis. La otra parte del versículo 18 y dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto confirma sin lugar a dudas, describe que el pasaje es del último juicio, ¿ok? El tiempo de juzgar a los muertos. No está hablando antes. Después dice, este mismo juicio a los muertos se hace referencia nuevamente, veamos el mismo concepto, más adelante en el capítulo 20, del 12 al 13. Un versículo anterior dice, y vi un gran trono blanco. Esos tronos, desde el punto de vista, cuando viene una persona dispensacional, lo ve con otra interpretación, pero está hablando exactamente lo mismo, es el juicio. El gran trono blanco es el juicio final. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ok, veamos el escenario, ¿no? Huyen terriblemente, es parte de mostrar el juicio, es totalmente terrible. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Otra vez, si ya ahorita estamos viendo que se juzgan a los muertos, aquí, y entonces aquí nuevamente no se está haciendo dos juicios independientes, estamos hablando del mismo. Entonces, si fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok, entonces vemos que, observen una cuestión, ¿por qué el Hades entra nuevamente aquí? No, habíamos hablado en otro, en otro estudio, en otra sesión, que en el Hades, el lugar donde está, es donde están todos los muertos y donde permanecían ahí como tal, todos. El creyente, el que podía ver de una manera velada hacia Cristo, no cuando morían, no subían, su alma no subía al cielo como tal. Y esto va a chocar, y como comentábamos, choca, porque estamos acostumbrados que ahorita que el que muere sube, y no estoy diciendo que ahorita no pase eso, anteriormente no. ¿Y por qué no pasaba? Porque es por eso que en la Biblia hablan del paraíso y también habla el seno de Abraham, que están en el Hades los dos. Hay dos secciones y digamos una está donde estaban todos los de los que habían visto y pertenecían al pueblo, digamos así, y todos los que no están en el Hades y ahí esos permanecen ahí.
pero el alma de todos los que estaban en el, digamos, en el seno de Abraham, en el paraíso, en- son abiertos, digamos así, llevados cuando Jesucristo resucita, porque es el primero que debe de entrar. Y Él tiene que morir y por ellos tienen acceso al Padre, al cielo. Pensar que fueron antes, entonces digo, pues entonces, ¿para qué viene Jesucristo? Si ya tuvieron ellos acceso, de nada sirve. Esperan a la venida de Jesucristo. Nosotros en nuestro tiempo ahorita, como ya pasó, y en el paraíso, en el seno de Abraham, no hay nada. Solamente permanecen los que están en el Hades. Y es por eso aquí la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Permanecen ellos ahí y los van a entregar a juzgarlos. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. A ellos. El juicio va a ser por obras. Todos vamos a ser juzgados por obras. El creyente ya no es juzgado, o sea, sí es juzgado, pero son las obras de Cristo y por lo tanto ya pasamos. Por eso se habla que ya hemos sido también, nuestro juicio ya fue hecho, pero todavía no es hecho, porque ya pasó, ya está, digamos, sentenciado, pero no está ejecutado. Entonces, viendo esto, un poco vemos que cómo lo está manejando más adelante en el 20 y dice, el 14 nada más para darle más contexto, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya no sirven de nada, ya se terminó, ¿ok? Y los termina en el fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Vemos que ya el 20 ya le va a describir un poco más, con más detalle, por eso va progresándose, pero habla del mismo tema. Muy bien, aquí se indica la razón por la que los muertos incrédulos serán juzgados. Dios destruirá a sus opresores porque ellos destruyeron a la tierra. Y la tierra enfocándose y apuntando a su pueblo. El uso del mismo verbo para describir el juicio de Dios es para enfatizar nuevamente al principio del Antiguo Testamento del castigo correspondiente al crimen. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir aquí en esto, no? O lo que se trata de poner que para un crimen, para un acto, digamos, una falta, un crimen, en este caso, corresponde un juicio, un castigo en esto. Entonces, todo esto de la destrucción va en relación a la severidad de lo que pasó, del crimen. ¿Ok? Por eso, digamos, condena perpetua para algunos, otros son tanto tiempo, etcétera, etcétera. Pero aquí es lanzados y destruidos completamente. El juicio de los incrédulos se ilustra con el juicio a Babilonia, tal como se profetiza en Jeremías. Aquí es importante y voy a entrar y porque más adelante vamos a entrar a la cuestión de la Gran Babilonia. Y hay unos conceptos totalmente que estamos equivocados, que habla como si fuera que es la Iglesia Católica y todo lo demás y todo. No estamos hablando de eso. Perdón, la Babilonia o la Babilonia va a representar a todo este mundo opresor. Ok, es un simbolismo. Existió ciertamente Babilonia y representa a los que se oponían y lo maneja de esa misma manera, apuntando a sus opresores. Por eso utiliza y sale nuevamente la palabra de Babilonia. Jeremías 51:25 dice, y el 24, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron nación delante de vuestros ojos. Vean, pagaré todo el mal. Ellos pagarán ahí todo lo malo que hicieron, lo van a pagar. Este concepto que dicen que todo se paga en este mundo, en vida, eso es un comentario vano, mundano, 100%. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Pensar ahí, entonces, ¿qué pasa en el juicio final? O sea, cuando uno habla o escucha esto, realmente no hay una cuestión doctrinal fuerte. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Fíjense, no va a hacer nada. Y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Entonces, Babilonia es un tipo de comunidad escatológica que va a ser juzgada al final de los tiempos.
¿ok? Y eso está precisamente ahora, interpretándolo con el Antiguo Testamento, es precisamente a todo el incrédulo. Y como veamos ahí, hasta la muerte y el Hades entregan los que estaban ahí. Muy bien, esto se conecta con el versículo 18, con Babilonia, la gran ciudad. Si vemos en los capítulos anteriores, en los versículos del 13, habla de la gran ciudad y esta gran ciudad se va a hacer, Juan está también utilizando ese concepto, no lo introduce todavía como la Babilonia, sino más adelante, pero ya está hablando de la gran ciudad y la gran ciudad se refería a Babilonia, ¿ok? Entonces... Este dice también, por ejemplo, que es destruida en el 11:13 del Apocalipsis. En el 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esta es la petición, ¿ok? Que vemos de este juicio que se está llevando, todo esta de que ahora es el juicio final, es precisamente lo que veíamos en el capítulo 6, los versículos 9 a 11, donde los santos piden, ¿ok? Todos los que han fallecido, sus almas están ahora sí, porque ya Cristo ya resucitó y todo creyente en el momento que muere, su alma sube a la presencia de Dios. No es el fin, el cielo no es el fin del hombre, ¿ok? Debemos de ver, ¿y por qué no es el fin del hombre? Porque el hombre va a pertenecer al reino de la tierra y por eso se va a tener que resucitar nuevamente y darle un cuerpo glorificado. Si yo pienso que hasta ahí llego, vuelvo a tener un problema de doctrina y de teología, porque digo, bueno, entonces la consumación del reino entonces ya no es necesario, pues ya está en el cielo. Entonces, veamos qué es lo que dice en el capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, eso ya lo vimos, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, está hablando de todos los mártires, todos los que eran todos los testigos. De hecho, la palabra mártir significa testigo. Y eran un testigo por medio de morir. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando vimos este versículo, comentaba lo que estamos viendo. Y ahorita ya lo podemos nuevamente retomar y verlo con un poquito más de claridad. Lo están, ahora ellos los pedían que hubiera esta cuestión de juicio final, ¿ok? Que totalmente juicio final y es ahora donde Dios ha respondido. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. No es el tiempo de ellos, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se está esperando? Que todos los que Dios ha elegido estén. ¿Va? Ya no existan más, ya no va a haber más, entonces ya todos los que el Padre le dio, ya sean todos. Muy bien, esto es evidente en los versículos paralelos del capítulo 18 del 24 al 19 y al versículo 5. Y dice, y en aquella, y perdón, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vean, estos muertos de los santos, es parte también del 6 del capítulo 6 9 al 11 que, vuelvo a decir, son paralelos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Ok, vemos que ese es el 18, todavía ahorita no hablamos del... ¿Y quién es la gran ramera? La Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando habla de ramera también estamos hablando de una cuestión espiritual. ¿Ok? Que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya.
Y salió del trono una voz que decía, alabado a nuestro Dios, todos sus siervos y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces su pueblo le alaba. Dios ha respondido. Y ha respondido porque va ejecutando ahorita el juicio final. ¿Ok? Se acabó. Todos los opresores los acabaron. Al igual que cuando van saliendo el pueblo de ahí con Moisés, que van saliendo y cruzan el mar rojo, todos los que le perseguían entraron y dicen, y nunca más se acordaron de ellos. Los terminó. Eso va apuntando precisamente a esto. Por eso estas historias tienen una visión, apuntan hacia este momento y apuntan, todo van apuntando a Cristo, porque Cristo es el que es el juez y va a ser el que va a estar aquí. Por eso dice el Rey de Reyes, el Señor el Señor, el Alfa y el Omega, empieza a decir varias cosas en esta parte del Apocalipsis, apuntando a él. Entonces, la otra parte que habla del versículo 18 dice, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, que es lo mismo que hemos estado leyendo en otras partes tanto de Apocalipsis como en otros lados, y es parte de esta recompensa al final de cuentas. Jeremías tiene una cuestión cuando le cuestiona a Dios porque dice, bendices al malo y hasta cuándo y no acabas, y contesta a Dios que los tiene para esta parte y demostrar su justicia. Entonces Dios aquí ha dado la recompensa. La recompensa para todos es que los va a hacer el juicio y los va a introducir precisamente ahorita totalmente a la consumación de su reino. El reino de Dios ya empezó. Ya estamos en el reino, mas no en su consumación. Y después en el versículo último del 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. La séptima trompeta termina con este versículo, que es el 19, mencionando los relámpagos, voces, truenos, un trueno y un grande, es un terremoto, perdón, y un grande granizo. Los truenos y los terremotos son siempre indicadores del juicio, de un juicio, pero aquí habla del juicio final, ¿ok? Entonces, esta es parte de indicar que estamos hablando precisamente del juicio final. Recordemos que las plagas de las trompetas, de las 6 primeras que hablan, porque tocan y salen plagas, están modeladas en las plagas del Éxodo, ¿ok? Lo vimos, lo podemos también revisar en otras sesiones, ahí en los otros videos para que tenga más, el sentido. Pero la séptima trompeta puede estar modelada en el cántico de Moisés. Puede, porque pueden, esta es una opinión más reformada y más de este autor que estoy viendo. Y está en el Éxodo 15 del 13 a 18. Y vamos a leer, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardaron todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Vean que esto, si yo lo aplico, si lo veo en el contexto, bueno, van hacia la tierra prometida, pero realmente esa tierra prometida no apunta, porque no era para que estuvieran ahí, sino primeramente no eres el pueblo único, sino había más del pueblo, y no era el último lugar, sino apunta hacia acá, hacia el segundo reposo donde estaremos, que es en el reino de su consumación. Y esto precisamente, por eso dicen, esto pareciera que viera que está viendo hacia el parte de este cántico de Moisés. ¿Ok? Veamos el paralelo también de 15, Éxodo 15, 18 y con Apocalipsis 11, 15. Jehová reinará eternamente y para siempre.
en el 11:15 ahora. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Vean el paralelo, que es casi casi palabra por palabra, ¿no? Entonces vemos que está tomando precisamente todos estos contextos del Antiguo Testamento, y de otra manera podemos verlo también, que lo que sucede en el principio, Dios ha estado poniendo todo esto, todos los, manejando la historia, porque va apuntando y diciéndonos, mostrándonos las cosas que apuntan hacia el juicio final. Ahora, es importante ver algo. Las siete trompetas de Jericó, de la ciudad de Jericó, se tocaron durante 6 días. Y en el séptimo día los muros cayeron. Y cuando cae, entonces el pueblo es llevado. Él los lleva. ¿Qué está pasando aquí? La séptima trompeta toca el juicio y entramos a la consumación del reino. Es igual, tiene el mismo sentido. Y esto no se va. En esta imagen que busqué aquí, vemos aquí son los que los protegían por adelante. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y aquí vemos el arca. Esto es algo importante porque lo que acabamos de leer en el capítulo, en el versículo 19, también habla del arca. Entonces, cuando vemos trompetas, arca, para el que no lo lee, o los que no estén muy acostumbrados o no estemos acostumbrados a ver esto, no lo vamos a asociar, pero las personas que leen mucho y que están viendo, leyendo y viendo todas estas relaciones, luego van a decir: ¿sabes qué? Esto es una imagen de Jericó. Entonces vemos que esta parte, y ven los muros, lo que pone de difícil. Muchas veces, cuando yo escucho sermones en otro tipo de denominaciones, vemos principalmente los pentecostales y carismáticos, con un pietismo durísimo. Lo ponen que es nuestra la vida. Esa es una teología totalmente de gloria, todo enfocado en la persona, y no estaba enfocado en ninguna persona. Apunta ciertamente hacia esta cuestión del final. Muy bien, entonces vamos a leer rápidamente Jericó en el texto en Josué 6. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Vean que el que hace todo es Dios, no es la persona. ¿Por qué? Porque si fuera la persona hubiera sido como si fueran sus obras, y no, sino que es la de Dios. Y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas. Vean otra vez ese número de 7. Ok, 7, 7, 7, no tanto ahorita del número como su valor, sino que tiene sentido el número del valor, el símbolo, pero aquí quiero que veamos que es la séptima trompeta, y es la séptima la que va a tocar. Y el séptimo día daréis 6 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada vez, dice, cada uno derecho hacia adelante. Llamado pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y a los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritaréis. Y así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová
andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban, iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El séptimo día, aquí como si fuera la séptima trompeta, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Vean el juicio que viene. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa de ella, porque cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, lo contamina y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada, todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Vean que esta destrucción, al igual que estamos hablando, que también van a enjuiciar a todos los incrédulos. ¿Ok? El arca del pacto que aparece ahí, porque sabemos, junto con las trompetas apuntan también a Jericó, como comentaba hace rato, donde el arca, seguida por las trompetas, declarando ambas, tanto trompetas como esta, el juicio de Dios y su victoria. ¿Ok? Acá en Jericó, y también aquí. La imagen que está hablando es parte de la victoria, porque los va a enjuiciar. El arca representa no solamente el juicio de Dios, sino también el lugar de perdón y la presencia de Dios con su pueblo. El Antiguo Testamento no esperaba una reaparición literal del arca, porque también pensamos que esa arca la vamos a encontrar. El arca ya no tiene sentido. Ok, y tenemos, si vemos hasta, buscamos en YouTube o en otros lados, están buscando dónde está el arca y quién sabe qué. El arca ya no tiene sentido, sino una reaparición de Dios entre su pueblo. Ese es el propósito del arca, no el mueble como tal. Ya no tiene, ya Cristo vino y resucitó. Esas son las cosas que debemos de entenderlo, ¿no? Entonces, es importante ver esto, perdón, es importante ver esto porque ahora, si dice, si nuestra reaparición de Dios entre su pueblo, Jeremías lo dice en el 3, capítulo 3 del 14 al 17: convertíos, hijos rebeldes, díjese Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sión, y os daré pastores. Sión es el lugar, la ciudad de Dios, ¿ok? Jerusalén en este caso. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿ok? No nada más con puro sentimiento, ¿no? Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Vean, no tiene ya sentido. Ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella. Vean que ya no se acuerdan. Ya el arca dejó. Y pareciera que ahora nosotros, en estos tiempos, no digo que nosotros así como personas, sino como una cuestión de generación de los que estamos ahorita aquí, pensamos y queremos buscar o busca gente ese tipo de cosas. Entonces ya no se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Que esto está apuntando precisamente. El arca está simbolizando aquí la presencia de Dios, ¿ok? Y esa ha sido siempre lo que representa el arca.
Esta es la idea del versículo 19 que se expande en el capítulo 21, 3 y 22, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vean, está la presencia de ahí, ese es el arca, lo que simbolizaba. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, yo espero que con esto que estamos viendo terminaríamos este capítulo 11 y entendamos un poquito más. Dios habita con su pueblo de una manera más completa e intensa. Ahora, no como antes, habitaba ahí, estaba en el tabernáculo y lo traían ahí paseando por donde andaban. E dice intensa que anteriormente, tal como se indicaba con la cortina que separaba entre el lugar santo y el santísimo, el arca del resto del templo y de su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora ya no existe. Cuando es Jesucristo crucificado, se rasga. Ya no existe, ya hay acceso directo. Y entonces ahora el arca celestial se ve totalmente. Así que el arca en el versículo 11 de este capítulo, a la luz de múltiples escenarios del Antiguo Testamento, es un símbolo para indicar simultáneamente juicio y recompensa del último día, porque ahí está la presencia de Dios y por lo tanto la respuesta completa de la petición de los santos, de su reivindicación en los capítulos 6 del 9 al 11, y esto es revelado desde el 15, del versículo 15 al 19 de este versículo 11. ¿Ok? Así que los invito a que vuelvan a escuchar esta sesión para fortalecer conceptos, entender un poquito más las cosas y sigamos desintoxicándonos en estas cuestiones teológicas que estamos rodeados de ellas.